No se cree lo mismo la verdad que la mentira. Los sueños y el tiempo. Primer apartado. El conocimiento de los sueños. Hasta ahora el análisis de los sueños versa sobre su contenido casi exclusivamente tratando de extraer de las imágenes que en los sueños aparecen toda su significación. La incorporación a la ciencia del examen de los sueños partió, como es sabido, de Freud, quien rápidamente llegó a una especie de metafísica al encontrar un sustrato, supuesto sujeto, del cual son manifestación los sueños, todos los sueños. Es la llamada libido, que en realidad funciona como sustancia. Mas, tratándose del fenómeno de los sueños que pertenecen a la vida humana, lo primero que habría que estudiar es su forma, la forma del sueño primero, las especies, si las hay, después. Es decir, una fenomenología del sueño y de los sueños. Esta fenomenología no agota el estudio de los sueños, sino que es simplemente la primera vía de acceso a su conocimiento, sería método. En primer lugar, hay que precisar en qué sentido empleamos el término fenomenología, estudio del fenómeno, y fenómeno es aquello que se manifiesta, que aparece. Esto no implica ni obliga al uso del método fenomenológico de Husserl, pues se trata de la acepción original de la palabra fenómeno. El fenómeno psíquico. La relación en que estamos con nuestra psique es inmediata. Pero la psique es fenómeno para nosotros, para el sujeto del conocimiento que se encuentra ante ella como ante una realidad dada. Lo que llamamos nosotros mismos nuestra alma o psique, y lo que en ella ocurre solo a medias y en algunas ocasiones nos es conocible en acciones que nosotros mismos hemos provocado, cuando hemos decidido en lo que se entiende por acto voluntario o expresión de la libertad. Mas libertad y voluntad están aquí usadas en la acepción establecida tradicionalmente, por tanto, van entre paréntesis. Bajo y más allá de esas acciones voluntarias o decididas está la vida espontánea de nuestra psique, que sólo en situaciones excepcionales nos es conocida desde adentro. De ella se destacan hechos y situaciones que nos son perfectamente desconocidos y que nos resisten. Son realidad. Esta realidad aparece en forma privilegiada por lo pura en los sueños. En esto Freud tenía razón. Mas, por tanto, hemos de conocer esta realidad tratándola como una realidad independiente de nosotros y que, sin embargo, es la más nuestra por ser la más inmediata y espontánea. Acercarse directamente al contenido de los sueños equivale a lo que sería acercarse a lo que se nos da en la percepción del llamado mundo exterior, analizando el contenido de esas percepciones únicamente, es decir, sin analizar la percepción como tal, sin haber hecho una psicología y una fenomenología de la percepción, sin haberse planteado el problema de la realidad como tal filosóficamente hablando. Es pretender conocer el valor y la significación de los sueños sin haberse preguntado por el sueño. ¿Qué es el sueño y en qué se diferencia de la vigilia, en la cual se nos da lo que siempre se ha entendido por realidad? La realidad ofrecida en los sueños es, sin embargo, una realidad fenoménica de nosotros mismos, porque en ellos se muestra nuestra vida como puro fenómeno al que asistimos. El estado de sueño es el estado inicial de nuestra vida, del sueño despertamos, la vigilia adviene, no el sueño. Abandonamos el sueño por la vigilia, no a la inversa. Lo muestra así el crecimiento del individuo, del niño al adulto, la marcha de la historia humana en sus sucesivos despertares a la conciencia. El sueño es al par nuestra vida más espontánea y más ajena, el estado en que nos encontramos más enajenados y más puros de intervención, de ahí la ambigüedad del sueño. En el sueño somos objetos para nosotros mismos, es objeto el aspecto de nuestra vida que en ellos aparece, es objeto porque nos resiste, porque es independiente de nosotros, mas, sobre todo, porque no podemos modificarlo. Y es al mismo tiempo lo más subjetivo, porque es espontáneo, porque es pura acción sin pensamiento, porque todo en él nos es inmediato y aproblemático. Se trata, pues, de una situación en la cual la relación sujeto-objeto no ha aparecido todavía. El sujeto no se ha diferenciado del objeto. Mas, ¿qué es lo que predomina?
Esta pregunta hace aparecer dos especies de sueños o dos formas de presentación de los sueños que serán explicitadas después. Es menester ver antes algo característico de todo sueño, del estado de sueño, y por qué siendo el estado de sueño lo original, según parece, no ha podido ser nunca del todo el modo de vida humana. Esquema de una fenomenología del sueño. Una de las características de los sueños es que en ellos las figuras y aun los acontecimientos pasan rápidamente para dar paso a otras con las que se entremezclan. Este pasar bruscamente tiene un carácter que la poesía de todos los tiempos ha expresado en las metáforas nacidas del sueño, se desvanecen. Pero hay algo más extraño aún, y es que de ellos no nos extrañamos. En sueños nunca nos preguntamos por algo, nunca nos paramos a pensar en la realidad. En algunos sueños asistimos con un razonamiento que nos sigue fielmente, que se pliega a lo que en ellos sucede. Nunca disentimos como disentimos de la realidad que nos es dada en vigilia. En la literatura hay obras que tienen el carácter de sueño, son obras trágicas. La tragedia griega y en la literatura moderna obras tales como El proceso de Kafka, como todas las obras de Dostoyevsky. Esta calidad de sueño les adviene porque el protagonista no se pregunta ni se extraña, aparece sumido en la angustia o en otro estado de ánimo cualquiera, como el pez en el agua. En la literatura clásica tal situación se resuelve mediante un instante, el despertar a la realidad. En Edipo Rey, de Sófocles, aparece en forma paradigmática cuando Edipo se entera de la realidad de su situación. Entonces despierta y se arranca los ojos, órganos de la visión, lo cual no es en modo alguno indiferente. Ha despertado y entonces se queda fuera de la vida, sin vida propiamente, pero con tiempo para lo que sea, por lo pronto con tiempo. El que sueña no se extraña de que se desvanezca una figura o un suceso de su sueño, no se extraña de que persista monótonamente, no se extraña lo bastante para hacerse cuestión. No se hace cuestión tampoco de la multiplicidad de sucesos, pero no por ello deja de captar su sentido. Y si llega a extrañarse lo bastante para hacerse cuestión, entonces despierta. Y despierta no solamente en momentos de máxima angustia, sino igualmente de máxima felicidad. Y a veces en sueños que deben destacarse por su especial valor, cuando hay un obstáculo que superar, un umbral que pasar, una puerta, un escalón que subir, una calle que se cierra, o bien cuando falta un milímetro para apoderarse de un objeto que se nos tiende y que aparece como precioso, nunca se salva esa distancia. Nunca en sueños ejecutamos una verdadera acción en la cual superamos un obstáculo o encontramos la solución de un enigma que en el mismo se haya presentado. Es verdad que existen sueños en los cuales un conflicto se soluciona, mas esta es la expresión adecuada. Se soluciona o aparece resuelto o surge inesperadamente de una situación angustiosa llevada a su último límite la solución, que es la aparición de alguna otra imagen. En sueños, pues, asistimos pasivamente a un conflicto que nos afecta, a algo que pasa ante nosotros y que, lo sintamos o no relacionado con nosotros mismos, nunca nos saca de la pasividad. En sueños nunca pensamos propiamente, sino que puede suceder que encontramos la solución de un problema que nos ha torturado despiertos. Mas esto no es pensar, sino encontrar. Asistimos a la revelación o desvelación, mas asistir siempre. La consideración de una serie de sueños sobre el mismo asunto, con las mismas imágenes en que se presenta un obstáculo que al fin se vence, nos conducirá aún más cerca de lo que es decisivo del soñar. Veamos. Un sueño que se repite, una calle que se cierra hasta que al final la calle queda abierta. Quizás ha ocurrido que en este caso alguien ha surgido para acompañarnos. Pero no ha habido, en cambio, el sueño en el cual el protagonista que ve la calle cerrarse ante sí logra, después de haberse preguntado, hecho cuestión, pensado un momento, pasar la calle. En sueños no existe este momento privilegiado, excepcional, este momento uno, destacado de los demás, en que nos preguntamos o decidimos por nosotros mismos hacer algo, este momento de actividad pura que son el pensar, el querer. Todo sucede como si desde el primer instante el sueño estuviera ya hecho,
fuese una historia que hubiese ya ocurrido y a la cual no podemos añadir nada ni quitar nada. En suma, en los sueños no existe el tiempo. Mientras soñamos no tenemos tiempo. Al despertar nos devuelven el tiempo. Aquello, pues, de lo que estamos privados durante el sueño es del tiempo, lo cual sucede independientemente, quizás, de que el sueño sea o no instantáneo, pues ese tiempo puede prolongarse en el tiempo, en un tiempo mesurable. Y aunque el tiempo transcurra en un instante, esto no podría determinar el que no tengamos tiempo en él. Lo que determina este hecho es que estamos siempre suspendidos del uso del tiempo, de que estamos en él inmersos, mas sin poder usarlo, de que asistimos propiamente a un tiempo sin dueño. Y esto da por consecuencia la no aparición del instante, de ese instante único, privilegiado, el instante nuestro, en el que nos extrañamos y nos preguntamos, el instante vacío de acontecimiento. El uso del tiempo, el tiempo propiamente humano, nace de un vacío, de un poro en el transcurrir temporal. Pues en el sueño hay un transcurrir, acontecimientos que se siguen, imágenes que se desvanecen y otras que surgen, mas no hay este instante vacío que es lo que hace que propiamente pase algo. Cuando decimos en la vigilia, esto me ha pasado, es que ha habido un vacío y que después de él algo ha sucedido, y después otro vacío, que es lo que determina su paso al pasado. Es la conciencia la que arroja al pasado los acontecimientos de nuestra vida. De no ser así, todo lo que nos ha sucedido sería coetáneo, estaría pesando sobre nosotros. Sueño feliz o desgraciado, sería igual, la vida sería una pesadilla. La estructura del tiempo en el sueño es, pues, sin poros, es un tiempo compacto donde no podemos entrar. Así, en cierto modo, somos externos a lo que nos sucede. La conciencia no entra, sino que, separada, asiste. La conciencia es el espectador de aquello que está sucediendo, aunque sea la explicación de un deseo. El mundo del sueño es el mundo de Parménides. La psique en él es como el uno de Parménides, sin poros. Mas la identidad es preidentidad, pues hay acontecimientos que, paradójicamente, se desarrollan dentro de la unidad atemporal o pretemporal del sueño, de la calidad sueño, o más bien de la realidad sueño. Por eso en sueños todo es posible y real, y la flecha llega a su blanco antes de haber partido o no llega nunca, y Aquiles jamás alcanza a la tortuga. Las aporías de Zenón de Helena, enderezadas a probar la imposibilidad del movimiento, de que el movimiento no pertenece al ser, tiene su realización en el sueño. El sueño no tiene, como el uno de Parménides, poros. Por eso en su interior todo es imposible, o es ya, todo es o no es, absolutamente. El sueño es la aparición estática de la vida, mas como la vida psíquica es en sí misma movimiento, suceso, el sueño es paradójicamente la inmovilidad de un movimiento, el absoluto de un movimiento, lo cual viene a suceder en el otro polo de la vida humana, en la creación lograda y especialmente en el arte que es más movimiento que ningún otro, la música. La música es el sueño organizado, el sueño que sin dejar de serlo ha pasado por el tiempo y ha aprendido del tiempo, ha aprovechado el tiempo. Y toda vida bien lograda es la que ha pasado por el tiempo y ha aprovechado de él para realizarse más bien sin dejar de ser en su raíz la vocación, el amor y el conocimiento. La creación humana, en tanto que proceso, se somete al tiempo, lo traspasa sin deshacerse de él, sin pulverizarse en él, sin ser arrasada por él. Pues el tiempo humano propiamente es el tiempo que deshace esta primitiva unidad del suceso psíquico a la cual los aconteceres externos están supeditados en su aparición. Lo que nos ha acontecido en la vigilia entra en el universo del sueño, en la psique originaria, sometiéndose a su falta de tiempo, inmovilizándose. Por eso se relacionan entre sí acontecimientos ocurridos en situaciones alejadas y dispares de la vida del que sueña. Por eso aparecen fragmentos de vida de la infancia o de momentos alejados del presente, pues en realidad en la psique cerrada al tiempo nada transcurre y lo que viene de fuera viene a formar un único suceso del que emergen fragmentos como monstruos.
Esta falta de poros, de vacío en el transcurrir temporal, que hace que propiamente no exista en el sueño el tiempo, es lo inverso de la forma espacial de los sueños. El vacío aparece en el sueño como lugar. Todo sueño tiene lugar en el vacío, tanto que podríamos decir el vacío espacial es el lugar natural de los sueños. En este vacío las imágenes flotan o se deslizan privadas de gravedad, de peso, mientras que en el infierno de Dante el lugar de Satanás es donde de todas partes se conducen los pasos en la gravedad universal. Y así toda la intensidad de su percepción, toda la fuerza de estas imágenes proviene de ellas mismas, de su sola significación, de su solo sentido. En la vigilia, muchas de las cosas que percibimos no serían ni siquiera percibidas si estuvieran sustraídas a la gravedad, si no nos diésemos cuenta de que pesan. Este vacío, que es lo inverso de la ausencia de poros en el tiempo de los sueños, se corresponde perfectamente con ella, pues el vacío de su parte es falta de espacio. El hecho de que en sueños acontezcan movimientos no desmiente lo dicho. Por el contrario, aparece así la condición del movimiento que en sueños se efectúa, un movimiento por así decir puro, sin tiempo y sin espacio, de la cosa misma, el movimiento propio de una psique primaria que no está abierto al trato con la realidad, de la psique cerrada al espacio y al tiempo, revelándose en pura acción sin condicionamiento alguno, libre y automáticamente a la vez. Entendemos por vacío donde no hay ni peso ni resistencia, distancia que recorrer. Espacio donde hay una resistencia para los cuerpos y para el movimiento, una distancia a recorrer. Entonces, ¿qué carácter tienen los movimientos efectuados en sueños, o los que en sueños suceden? No el de hacerse, sino de ser movimiento, de desplegarse en un movimiento aparente, en un movimiento quietud, sustancial, por así decir. El movimiento es un estado, o más bien el ser puro del movimiento, no algo que conquista el sujeto al moverse en un espacio-tiempo. Por esto, este movimiento no puede ser modificado ni rectificado. Por eso, en los sueños en que hay un obstáculo a sobrepasar, un espacio por breve que sea a franquear, nunca se logra, y cuando se logra no ha habido para nada la sensación de haber hecho algo. Por ejemplo, en un sueño aparece un objeto cualquiera cuya posesión es preciosa, a una distancia apenas perceptible de la mano. Cuando la mano se mueve para cogerlo, el sueño se desvanece, y lo más probable es que despertemos si ha habido el deseo de apoderarse de él, es decir, la tensión que precede a un movimiento real. En sueños no se puede hacer nada, la única acción que nos es permitida es despertar, hacer lo posible para despertar. En la vigilia, pues, tenemos tiempo, y de ese tiempo disponible depende el que seamos libres, el que tengamos libertad y pensamiento, que es movimiento, no simple huella del ocurrir. De este punto debería arrancar una investigación acerca del sueño deslizado en la vigilia y las acciones automáticamente anormales, crimen, locura, como falta de libertad y de tiempo. La única acción posible en el sueño es despertar, mas solo se puede si pasa algo, es decir, una interrupción que crea el vacío, por una discontinuidad. Que pase algo es lo que se espera y se anhela en los estados desesperados, que pase algo, aunque sea el vuelo de un mosquito. Lo que importa es el vacío, la rotura que inicia la discontinuidad que es necesaria para que seamos libres. El paso, pues, del sueño a la vigilia se da en el instante de vacío en que comienza a fluir el tiempo. La vigilia es un fluir, el sueño algo compacto, cerrado, en el que se representa algo concebido de antemano, de intención desconocida, de autor desconocido. Somos sueños de una sombra, Píndaro. El sueño, pues, es la manifestación de la psique en su carácter ambiguo, real y real. La ambigüedad es debida a la falta de tiempo, es el modo de aparecer en unidad indiferenciada lo que más tarde, cuando la conciencia haya intervenido, será disociado en bien y mal, positivo y negativo, bello y feo, que juntos se dan en una cierta clase de horror, atrayente y repugnante, que, juntos, se dan en las representaciones de carácter erótico, no amoroso todavía.
Es una rotación de aquello que todo lo contiene, unidad indiferenciada por falta de tiempo. El pensar deshace la ambigüedad, comienza a deshacerla porque crea el pasado. El pasado lo es propiamente porque el pensar lo echa atrás, arroja hacia atrás el presente o el pasado que está ahí, que no se ha ido, como en las obsesiones que son sueños en vigilia. Lo hace pasado. El pensar constituye el pasado como tal. Sería el punto de partida de una investigación sobre el pensar y la constitución de pasado, presente y porvenir, el horizonte temporal que es de carácter ideal como todo horizonte. Realidad e irrealidad del sueño y en los sueños. En los sueños, al menos en los sueños en que se propone una acción, aparece primeramente una figura, por ejemplo, algo a alcanzar, a adueñarse de ello. Este algo tiene carácter de realidad. Y justamente el modo en el que se presenta como real esclarece el carácter de realidad de lo que tomamos como objetos reales. Aportación del mundo de los sueños al problema del carácter de la realidad, ya que en los sueños aparece más evidente. Y es que lo que aparece y es aceptado como real se percibe como estando ya ahí antes de ser percibido. Si yo percibo una imagen creada por mi fantasía, la percibo coetáneamente con el esfuerzo, por ligero que sea, de crearla. Si actualizo un recuerdo, igualmente. Es decir, que hay dos clases de imágenes, aquellas que percibimos o sentimos nacer de la memoria o de la imaginación, y aquellas otras que se nos aparecen como estando ya ahí antes de haber sido percibidas, es decir, que el percibirlas es a posteriori. Es un carácter temporal dentro de la temporalidad, y cuando sucede así, es el único elemento temporal que acaece en sueños, común, por tanto, con la vigilia. Y ese carácter hallado en el seno del tiempo es lo que hace que algo sea sentido como real, vale decir, independiente de mí, no proveniente de mí, proveniente de ese fondo innombrable de donde sentimos surge lo real. Lo que confiere, pues, a una imagen el carácter de percepción es que nos encontramos con ella a posteriori, que no la sentimos surgir de nosotros mismos. Se hace evidente si lo comparamos con el movimiento que hacemos con la mano o con cualquier parte del cuerpo. Lo sabemos real, pero dependiente de nosotros. Es una realidad que ponemos, que introducimos en lo real. En el otro caso, es la realidad que se nos impone. Lo que se entiende por realidad en sentido paradigmático es el sentirla venir de un último fondo, que se podría llamar apeirón, aceptando así el primer concepto filosófico de lo real de Anaximandro. Mas es una clase especial de realidad, la de que si bien está ya ahí cuando la he percibido, acaba de llegar y viene dirigida a mí proponiéndome algo, ser descifrada, ser captada. Y esto último acentúa su carácter de sueño en un sentido que revela el fondo último de los sueños, su enigma. En la vigilia y en la vida cotidiana la realidad se nos aparece como indiferente por estabilizada. No la sentimos surgir para nosotros, ni siquiera está ante nosotros, no nos apunta, no despierta en nosotros el sentir de la finalidad, que de eso se trata. La finalidad la creamos nosotros con nuestra voluntad, nuestro proyecto de vida, o bien la aceptamos ya establecida. La finalidad ya establecida toma ante nosotros igualmente ese carácter de indiferencia, de hábito, como la percepción de la calle que recorremos todos los días. Vivencia de la finalidad, destino. En la vigilia, la finalidad nos puede ser sugerida, despertada. La finalidad se despierta, y en efecto, cuando llega así, es un típico despertar, de un estado de abulia o de dejarse deslizar por la vida. Despertamos cuando una circunstancia llega hacia nosotros en esta forma, haciéndonos sentir que debemos actuar. Mas esto puede suceder de dos maneras, o bien en la conciencia, porque vemos que es conveniente u obligado moralmente, o bien porque sentimos que es algo que viene dirigido a nosotros, que está ahí para nosotros únicamente, que es un reclamo de lo que se ha llamado destino. Desde el número de la lotería que fascina y desde esta clase de reclamos hasta el de la vocación o el cumplimiento de una hazaña extraordinaria, el embarcarse en una expedición a un lugar desconocido, lo que han debido de sentir los descubridores y exploradores, los héroes, o la llamada de la vocación sin más.
Pues bien, en este caso en que la finalidad despierta el último fondo de la vida personal y la secreta y a veces escondida energía de la persona y de la psique, y aún la mera energía física, la vida es realmente sueño. Vigilia y sueño tienen aquí la misma contextura. Y ese instante en que se siente que la imagen estaba ya ahí, mas viniendo hacia nosotros, es realmente el único momento del tiempo vivido por el que se realiza la hazaña o vive la vocación mientras la mantiene. Idéntico es el caso del amor mientras dura o de la percepción de la belleza o del descubrimiento en el conocimiento. A partir de ahí, mientras se mantiene la atención, se vive dentro de un sueño. La vida es una en el sentido de que la persona está viviendo en un medio propio, único, intransferible y único, para bien o para mal. Es lo que se ha llamado némesis, moira, que los autores trágicos han mostrado como superior a dioses y a hombres, es decir, como la realidad viviente. El tiempo de la conciencia, medio de la persona. La persona dispone del tiempo que le ofrece la conciencia, el tiempo sucesivo, coordinada a la que cualquier suceso puede ser referido, mas ello no significa que en la vigilia estemos constantemente prendidos de este tiempo, de él caemos en la temporalidad del sueño. El asombro y la extrañeza, por ejemplo, crean una especie de desprendimiento de ese tiempo sucesivo, forman un paréntesis que se cierra y un instante después el sujeto se ha instalado en el momento correspondiente del tiempo, coge, por así decir, el tiempo en marcha, lo cual quiere decir que se sirve de él como de un instrumento. La persona dispone del tiempo porque puede detenerlo, puede desatender lo que sigue pasando y retirarse. El ensimismamiento es una retirada del tiempo, al tiempo del sueño, a temporalidad, o a un ritmo más lento. Es la retirada en la que nace el pensamiento, un paréntesis también, un tiempo en blanco donde el pensamiento nace. La persona se hace en el tiempo, se realiza en el tiempo. La temporalidad no es decadencia sino medio de realización. La intersección de la persona en lo que tiene de inmóvil y el tiempo es propiamente la vida humana. Hay dos modos de inmovilidad: el acto, ser ya, la persona como principio. La inercia de la psique ávida y quieta, incapaz de moverse por sí misma, sino tan solo de tender a, de avidez, de deseo pasivamente. La psique es la materia de la vida humana, el tiempo, el medio. La adaptación al medio para el hombre es adaptación a su medio. Todos los animales tienen un medio a que adaptarse. El hombre no, dice Mark Scheller, pero el hombre tiene el tiempo, sus múltiples tiempos. El análisis de los sueños. El conocimiento que de nuestra situación adquirimos a través de los sueños no ha de ser forzosa ni enteramente analítico, pues ha de tomarse íntegramente ese elemento de realidad, de manifestación directa a la persona, mientras el análisis disgrega hasta llegar, como todo análisis, a los elementos simples, el átomo. Los sueños no son algo a eliminar de la vida de la persona, un pozo, un residuo de vida. Son manifestaciones instantáneas con unidad de sentido de la historia real de la persona, del proceso que la lleva a integrarse o a destruirse. En lugar de ser simplemente analizado, debe ser asimilado, lo cual es todo un proceso. La interpretación de los sueños de realidad se da en una especie de sueño de segundo grado en la vigilia en una cierta lucidez. La persona que intervino en el sueño lo prosigue lúdicamente. La interpretación eficaz nunca podría provenir de otra persona ni podría serla encontrada analíticamente, pues el conocimiento analítico en los procesos de la persona nunca alcanzará a tener la fuerza obsesiva del sueño que se quiere así borrar. La persona quedará privada de la fuerza y del significado completo contenido en el sueño. El enigma quedará sin resolver. Aunque la interpretación analítica sea objetivamente válida, es decir, valedera para el médico o para otra persona que la recoja desde fuera y para la que es un proceso objetivo, algo que no le sucede a ella. El conocimiento válido y adecuado a los procesos de la persona ha de ser activo. Sólo así será liberador y verdadero conocimiento, una acción que por una parte libere el contenido significativo de la imagen real y del proceso psíquico del sueño, lo cual es válido para cualquier proceso de la vida psíquica y personal, y que, por otra parte,
capte su sentido y al mismo tiempo que lo lance afuera, según sucede cuando algo íntimo se hace visible. Entonces la persona a la vez lo exterioriza y lo interioriza, y así la situación íntima de la persona y aun su historia se hace visible substancia íntima inteligible. Solo sirve aquel conocimiento que nos hace presentes a nosotros mismos, y más viviente aquel conocimiento que es pura acción, transformación, que es el movimiento propio de la persona. El enigma presentado en el sueño solo puede ser válidamente identificado desde la interioridad del sujeto, desde la persona. La atemporalidad de la psique entra de este modo a formar parte del tiempo de la conciencia. De la lucidez de la conciencia cuando intuye. Son los momentos creadores de la persona, cuando un suceso que le obsesiona, un enigma, se le aparece como historia completa, como melodía musical sin interrupción, cuando elementos alejados en el espacio y en el tiempo forman una unidad de sentido, y entonces tampoco se dispone del tiempo, tampoco la persona despierta puede detener este sucederse encadenado en el que matemáticamente aparecen ordenados los elementos que giraban en confusión. Son los descubrimientos científicos, las soluciones del arte, incluido el pensamiento. Es una presentación como la de los sueños en que se es pasivo y al par activo. Tiene el carácter de un sueño, más de un sueño lúdico en el que la persona con la integridad de la conciencia es espectadora. Y esta conciencia le permitirá después recoger la historia en unidad, el suceder uno, y aún ordenarlo de manera distinta para su explicación, porque dispone del sentido que le ha sido dado en forma transparente. Es un conocimiento verdadero que es al par creación. Todo esto exigiría una detenida investigación acerca del pensar y el tiempo, el pensar como acción y el conocimiento como resultado, el conocimiento y la libertad, la acción liberadora del conocimiento e integradora de la persona. Esta conciencia lúdica no solo aparece en los momentos de conocimiento, sino en los de la libertad. En ella la vida tiene la contextura del sueño, mas es un sueño que unifica a la par los datos dispersos y confusos de la realidad exterior y la vida del sujeto humano, que es sujeto de padecer y de hacer, de sentir y actuar, y entonces pensamiento y sentir están unificados y surge la voluntad pura, verdadera, es decir, la libertad. La finalidad que constituye la persona ha tomado sobre sí los fantasmas de la psique a través de una especie de circuito de los tiempos, de la temporalidad reiterativa de la conciencia a la atemporalidad de la psique, y de ella la lucidez de la conciencia despierta que asiste a la ordenación del sentido como en un sueño. La unidad proveniente de la finalidad conforma ya el principio, y así es el equivalente de la atemporalidad inicial de la psique en cuanto a su no estar sometida al antes y al después. La atemporalidad de la psique manifestada en la falta de tiempo disponible de los sueños es infraconsciente. En la lucidez del conocimiento, de la creación y de la libertad es supraconsciente, y su unidad es sentida como envolviendo el tiempo, absorbiéndolo. La diferencia estriba en que en esta unidad supratemporal y supraconsciente el tiempo ha ordenado ya, y cuando se retira es por no ser necesario, mientras que en la infraconsciente y atemporal existe una aglomeración, confusión de sucesos e imágenes de los que están más libres los sueños que hemos llamado de imagen real. En la lucidez encontramos una unidad donde la pluralidad subsiste. El tiempo no está abolido sino trascendido. En los sueños atemporales la pluralidad está sin desarrollo. La pluralidad es confusión, falta de tiempo vital. La investigación del tiempo en los sueños está enderezada hacia la investigación de la multiplicidad de tiempos en que el hombre desde siempre ha vivido. 1. Atemporalidad de la psique inicial mostrada en los sueños. Falta de tiempo disponible para detenerse, extrañarse, interrogarse, pensar. Tiempo para el pensamiento y la libertad. 2. Tiempo establecido, ganado por la conciencia. Presente, pasado por venir. Tiempo mesurable. 3. Estados de lucidez. Aparición de una unidad de sentido en que el tiempo sin desaparecer ha sido trascendido por esta unidad en que el principio está ya informado por el fin.
Este último en cuanto a creación y pensamiento es intransferible como los sueños. Mas existen los sueños compartidos, ciertas horas de la vida colectiva e histórica, ciertos momentos de la historia que son vividos fuera del tiempo y de la historia y que son, sin embargo, los instantes decisivos, los instantes históricos. La finalidad que imanta esta forma de conocimiento quizás sea más el anhelo de una guía que de la confesión que habitualmente intenta la cura psicoanalítica, una guía para que el hombre sepa transitar por sus múltiples tiempos y tratar con sus múltiples máscaras, ya que la pluralidad de sus tiempos responde a la no lograda unidad de su ser, a sus múltiples posibilidades de ser. El hombre ha de ir haciéndose no ya su vida, sino proseguir su no acabado nacimiento, ha de ir naciendo a lo largo de su vida, mas no en soledad, sino con la responsabilidad de ver y de ser visto, de juzgar y ser juzgado, de tener que edificar un mundo en el que pueda quedar encerrado este ser prematuramente nacido, sin tiempo, sin libertad, y en esa situación entrar en el gran teatro del mundo sin saber tampoco su papel a representar, establecer el proceso de integración de la persona en su propio ser hasta llegar a la libertad y el progresivo conocimiento de sí mismo, a la posesión del espacio interior. Más que nunca, ahora, se hace necesario un adentramiento lúdico en la locura y el crimen como sueño prolongado de la primera especie, es decir, en que se padece la falta de tiempo. La solución será conseguir que pase algo, que el tiempo transcurra nuevamente. Podía ser el punto de partida de una investigación acerca del actuar y del saber, del tiempo y del pensar. Sería de lograrlo el surgir de una forma mentis desde la cual la ética fuese como nacida del fondo mismo del ser humano en su bregar y no viniendo sobre él como una imposición exterior y a priorística, ética como adentramiento del tiempo en la persona. Así pues, la tesis esencial es la de la multiplicidad de los tiempos vitales. Pueden ser los tres planos señalados o más, el de la psique, el de la conciencia y el de la persona. Corresponden a ellos tres movimientos. El de la psique es la ambigüedad. La ambigüedad es signo de falta de tiempo, necesidad de despliegue temporal, tensión sin movimiento. El de la conciencia es movimiento de captar y de disociar, de atar y desatar, de abrir y cerrar, movimientos de intención. El de la persona es espiral, integrador, abierto indefinidamente, pues, sin descentrarse.